Muy bien. Grabando. Bueno, sigamos. Profe, hay algo que yo no entendí, Diga. que es cuando dice actividad discursiva, deductiva e inductiva. Ah, bueno, sí. A priori Eso posterior. no entendí. Bueno. Sí. Sí, es medio finito eso, porque este es filósofo, ¿viste? Derisi. Entonces, ahí, discursiva, en filosofía del conocimiento, se le llama discurso, no a lo que nosotros habitualmente llamamos discurso. Nosotros llamamos discurso a hablar, ¿no? El presidente va a dar un discurso. Bueno, listo. Discurso en filosofía del conocimiento tiene que ver con discurrir. Discurrir es ir paso a paso en un proceso mental para alcanzar una verdad difícil. En criollo, razonamiento. El discurso es razonar. Discurrir mentalmente es razonar. Casualmente las virtudes intelectuales, ahí compartí la pantalla, son fortalezas, son virtudes, son acciones transformantes de la inteligencia para alcanzar verdades complejas. Cuando yo le enseño a un nene a leer, a escribir, a comprender la matemática, a operar la matemática, ¿no? las operaciones básicas, ahí tiene que de a poco ir formando hábitos intelectuales. Lo que leí recién Paloma. Dice el párrafo anteúltimo de la 19. Cuando el entendimiento sea robustecido por estas virtudes, está ordenado de un modo habitual al recto discurso científico y filosófico. Quedémonos con el científico. Cuando el entendimiento sea robustecido por estas virtudes, está ordenado de un modo habitual al recto discurso científico. Pensemos en un nene que está aprendiendo a multiplicar. Eso ya es un discurso científico, primario, elemental. Pero el científico, el físico, el ingeniero, el astrónomo, si no hubiera aprendido en la escuela a multiplicar, pues no puede hacer ni astronomía, ni física, ni química. Si no maneja las 4 operaciones elementales, no puede. ¿Por qué? Porque ese conocimiento científico es una construcción escalón por escalón de lo más básico a lo más complejo, a lo más elevado. Es la inteligencia que va ganando, se va robusteciendo, estoy usando las palabras que usa Derisi, se va robusteciendo a través de esas virtudes. El hábito matemático es una virtud. Es decir, es una disposición habitual de la inteligencia para hacer matemática. Cuando uno es maestro de un niño que está aprendiendo, por ejemplo, a multiplicar, se da cuenta que cada vez, conforme va robusteciendo ese hábito, cada vez le cuesta menos, hasta que llega un momento que lo puedo ya dejar preparado para operaciones más complejas que multiplicar. Si no multiplicara, no puede dividir nunca. ¿Sí? ¿Ustedes tienen didáctica de la matemática, de la lengua? ¿Tienen esas materias? ¿O tienen didáctica en general? Didáctica general. Claro. Creo que después tienen una didáctica aplicada. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el queco de...? Ah, pero no, perdón. Lo de ustedes es inicial. Lo de ustedes es inicial. Momento. No es primaria. No es primaria. Bueno, igual creo que tenemos una materia que es pensamiento lógico matemático Ajá. Claro. y también didáctica. La maestra de grado,
¿Qué tiene que saber mucha matemática? No, no tiene que saber mucha matemática. Tiene que saber explicar la matemática que sabe. Ahí va a ser maestra de matemática. Cuando sepa explicar la matemática. Con matemáticas sabemos todo. Hasta primer año de secundaria, yo me acuerdo de ayudar a mis hijos. Ya después del segundo año de secundaria no los puedo ayudar más, porque tengo que ponerme a, estudiar, a reestudiar yo, que sé, ecuaciones y todo eso. Pero las 4 operaciones, los problemas elementales, eso, digamos, cualquier persona que tenga estudios secundarios lo manejó en algún momento, o lo tenía que haber manejado. ¿Está? No estoy hablando de ahora están escrachando a pobres estas maestras que aparecen en la televisión pública. A mí me da una pena. No sé si lo vieron. Circulan, se viralizan enseguida. Bueno, ¿quién no ha cometido errores? Yo, muy amigo de la televisión pública, no lo soy, mucho menos a nivel educativo, y filosófico menos que menos. Pero pobre, tampoco es cuestión de estar encarnizándose con las pobres gente que se puede. ¿Quién no se ha equivocado acá atrás en el pizarrón? Yo me he equivocado muchísimas veces. Bueno, que eso Sí, se profe, el diga tema es ahí. que no nos graban. ¿Cómo? Ahora que los graban, pobres, sí, a mí también me da una Claro. pena. Sí, sí. Encima se recontra viralizó. Sí, 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 sí. Sí, qué sé yo, a mí sin ir más lejos, mis hijos del cole me han contado así cosas de profesores que yo no las podía creer y ahora las estoy empezando a creer. Sí, señor. Bueno, digo, eh, ahí en el cuadro donde dice acción transformante aparecen algunas virtudes intelectuales, ¿no? Atención, comprensión. Ahora voy a explicar, Micaela, esto de deducción e inducción. Ese discurso racional, uno que llamamos razonamiento, uno razona de muchas maneras. ¿M? De muchas maneras. Hay un razonar deductivo, hay un razonar inductivo. Hay un razonar a priori y hay un razonar a posteriori. ¿Sí? Un ejemplito de cada uno como para responder a tu pregunta. Nosotros generalmente el razonar deductivo lo usamos en las ciencias lógico-matemáticas, ¿sí? Donde partimos de planteos universales y llegamos a conclusiones particulares o singulares. Si yo digo, Juancito compró 40 caramelos y se lo envolvieron en 5 bolsas por partes iguales, ¿cuántos caramelos hay en cada bolsa? Ponele. Yo que sé que 5 por 8 es 40, yo sé que en cada bolsita hay 8 caramelos. ¿Sí? Pero, digamos, la respuesta del problema es esa, pero ¿yo de qué parto? Y de que 5 por 8 es 40, eso es lo universal. Yo, en base a que conozco la tabla del 5, y sé que 40 es múltiplo de 5, sé que si le guardaron los 40 caramelos en 5 bolsas con igual cantidad de caramelos, tiene que tener 8 en cada bolsa. ¿Sí? Ahora, entonces yo parto de realidades universales, que son las realidades matemáticas, la tabla del 5, por ejemplo, y deduzco que Juancito Juancito es un singular, digamos, no es un universal. Juancito es un ente concreto, ¿sí? Resuelvo la problemática concreta de Juancito con cuánta bolsa de caramelo vino del kiosco. Eso burdamente es un razonamiento deductivo. ¿Sí? Cuando a vos te dicen, no sé, las ciudades que están en fase 1 de cuarentena no pueden hacer esto, esto y aquello. Y te dicen, estas son las ciudades que están en fase 1 y donde cae La Plata, a vos no te tienen que decir que Micaela no puede hacer esto y puede hacer lo otro. Vos deducís, en base a eso, que vos estás dentro de esa ciudad y que esa ciudad está dentro de esa fase de cuarentena y que esa fase de cuarentena tiene cosas permitidas y tiene cosas que no están permitidas, luego yo puedo o no hacer X cosas. Eso es deducción. ¿Sí? La inducción es el camino inverso. ¿Sí? Es lo que hacen no las ciencias lógico-matemáticas, sino lo que hacen la mayoría de las ciencias que hoy llamamos ciencias. ¿Sí? Las ciencias sociales, las ciencias humanísticas, las ciencias biológicas. ¿Sí? ¿Qué es inducción? Y es al revés.
no parto de cosas generales, parto de cosas concretas, ¿sí? Por ejemplo, observo, no sé, qué sé yo, una comunidad de animales, de insectos. Esta langosta que anda por todo el viento, África está invadida de langostas ahora. Bueno, y se estudian las langostas, ¿no? Y se establecen leyes, pero conforme se va observando cada vez más y más langostas, en más tiempo y en distintos hábitats, y qué tipo de flujo migratorio tiene la langosta, y qué come, y de dónde viene, y qué clima busca, ahí establezco leyes universales y digo, la langosta africana tiene este régimen de alimentación, usa esta corriente de viento para dirigirse hacia tal lado. Establezco las leyes que cualquier biólogo establece después de haber hecho un estudio de campo específico y sostenido en el tiempo, establece leyes naturales. Eso es inducir. Entonces, cuando dice, ¿dónde estaba esto? ¿Abajo de la 19 era? Me parece que Ah, sí, 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 acá profe. está. Sí. Sí. Crítico de la actividad discursiva, deductiva e inductiva. A priori y a posteriori. Bueno, básicamente es eso, ¿sí? El conocimiento a priori es aquel que no se funda en la experiencia, por ejemplo, el matemático. Los axiomas o principios matemáticos no se fundan en la experiencia. Pues yo digo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados. Por más que yo pueda hacer la experiencia acá, en el pizarrón de mi casa, te dibujo un triángulo, le medimos los ángulos y vemos que dan 180, pero el principio de que todo triángulo suma 180 grados, eso no se puede fundar en la experiencia. Porque yo no puedo tener experiencia de todos los triángulos. Yo a lo sumo te puedo dibujar uno acá y mostrarte que esa ley se puede representar en mi pizarrón, ¿sí? Por ejemplo, el decir que el ser humano es un mamífero vertebrado, eso es a priori. Porque si a vos mañana te van a presentar una persona, vos no te vas a preguntar si es mamífero o vertebrado. Vos ya sabés, antes de conocer el nombre, el DNI, la edad, qué estudia, dónde vive, vos ya sabés que es un mamífero vertebrado. Es a priori eso. ¿Entendés? Mientras que a posteriori es el tipo de verdad que vos necesitas ir a corroborarlo a la experiencia. Necesitas de la experiencia para saber si eso es así o no es así. Suponete que vos sos una médica y a vos te traen un paciente y vos tenés que ver si el paciente tiene COVID-19, Dios no lo quiera. ¿Y qué hace? Y bueno, le tenés que hacer un análisis. Y después del resultado del análisis ves si la persona está infectada o no está infectada. Eso ya es a posteriori. Porque vos tuviste que hacer una experiencia, en este caso de laboratorio, una experiencia clínica, para ver si la persona está saludable o está enferma. Bueno, ¿a qué va esto que está diciendo Derisi? A velocidad de avión supersónico te expliqué esto, Micaela. Esto en la filosofía del conocimiento que doy los viernes, a mí, los alumnos de tercer año de filosofía me lleva a explicar esto más o menos 1 hora y media. En vos lo hice en 5 minutos. ¿Sí? Bueno, espero haber aclarado algo. Sí, profe. Bueno. Igual no me quedó claro. Posteriori es cuando necesita de la experiencia. Sí, A posteriori cuando es... se funda en la experiencia, ¿eh? No es lo mismo necesitar que fundar. ¿Sabes por qué te digo? Porque hasta que tu maestra no te dibujó un triángulo en el pizarrón, vos no entendiste que era un triángulo. ¿Sí o no? Vos alguna vez necesitaste ver un triángulo para entender qué era. ¿Está claro? Pero las leyes de la geometría no se fundan en la experiencia. Se pueden mostrar en la experiencia, pero no están fundados en la experiencia. Porque son leyes universales, la de la geometría. Te hablan de todos los triángulos. Y vos no podés nunca en tu vida, no te alcanza la vida para ver todos los triángulos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. A priori es que no se funda en la experiencia. Y a Ahora posteriori sí. sí, es decir,
Tenés que ir a ver, a experimentar, a ver si eso es así o no es así. Por ejemplo, si una persona está enferma. O sea, profe, que la ¿Qué deductiva es a priori. ¿Cómo? La actividad deductiva es a priori. Muy bien, la actividad deductiva es a priori, porque las leyes fundamentales, los principios, del punto de partida, que es siempre universal, es a priori. Está bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo más interesante de lo que dice el autor ahí es lo que está un poquitito antes de esa explicación. Dice, el ejercicio de la lógica por el uso permanente y crítico de la actividad discursiva. Hoy es un procedimental cognitivo, ya desde primaria en adelante, que el alumno desarrolle juicio crítico. Ahí lo puse en acción transformante. ¿Sí? Mi mouse está por acá. Juicio crítico. Esto está en los proyectos, incluso en las reformas educativas, insiste mucho el ministerio con esto. Que el alumno tenga juicio crítico. ¿Mm? Es decir, está muy bien, que sepa pensar por sí mismo. Con el tiempo tenemos que ir ganando eso. No en nivel inicial, no lo vamos a lograr, porque todavía no tiene un yo lo suficientemente robusto y desarrollado como para tener un pensamiento propio, ¿sí? Un nene de 5 años, no, todavía no. Pero el día que vaya a desarrollar eso en primaria, va a ser gracias a lo que haya aprendido en jardín y lo que haya aprendido en la casa. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí aparecen virtudes intelectuales, ¿no es cierto? Atención, comprensión, deducción, inducción, síntesis, elaboración, capital simbólico. ¿Saben lo que es el capital simbólico? La cantidad de palabras que conoce una persona. Nuestro querido país ha tenido un descenso drástico en las últimas décadas del capital simbólico. Sí, lo vemos en las mesas de exámenes. Cuando un alumno no se acuerda de las palabras que dijo el profesor respecto a un tema y tiene que rodear una palabra que no se acuerda, la tiene que rodear conceptualmente con otra, a veces pasa, ¿no? Tiene una imposibilidad muy grande. ¿Sí? Nosotros como docentes del nivel que sea, tenemos que crecer toda la vida en capital simbólico. ¿Por qué? Y porque muchas veces cuando un alumno nos dice, profe, no entiendo esto que explicaste, ¿lo podés volver a explicar? Sí, cómo no, pero se lo tengo que explicar de otra manera. No puedo stop, rebobino, play otra vez. Y se lo digo 3 veces el mismo modo. No, casualmente tengo que cambiar la estrategia. Para eso está la pedagogía o la didáctica. ¿Sí? Tenemos que ser didácticos los docentes. Tenemos que tratar de ver cómo alcanzamos de distintos modos a nuestro alumno que alcance el mismo objetivo. ¿Está? Bueno, para eso el capital simbólico es muy importante. Ustedes, como futuras profes de nivel inicial, van a tener que cuidar mucho, cultivar, es decir, fortalecer, enriquecer mucho su lenguaje y sobre todo su manera de hablar. No lo estoy diciendo en una actitud vigilante, al contrario, sino de que enriquezcan su vocabulario. ¿Mm? Que cuando le hablan a los chicos le hablen articuladamente, porque el chico está escuchando. En nivel inicial y en nivel maternal, está escuchando todo lo que va a hablar durante toda su vida. Está comprobado que nosotros, cada palabra que logramos decir cuando éramos niños y aprendimos a hablar, la hemos escuchado durante muchísimo tiempo antes. Mucho antes de articularla la tenemos súper memorizada. ¿Mm? Súper memorizada. Entonces es muy importante la velocidad con la que les hablan, cómo le cuentan un cuento, el ritmo, la entonación. Ustedes como profes de inicial y de maternal tienen que lograr de a poco, en la carrera y en toda
en toda su carrera docente, ser grandes narradoras. Ustedes tienen que narrar muy bien. Narrar no es leer en voz alta, ¿eh? Como estamos leyendo ahora, que entre paréntesis lee muy bien. Paloma, Micaela leyó el otro día, Denise también. Leen muy bien, por lo menos las que he escuchado leen muy bien. Ahora, narrar es distinto, ¿no? Porque hay que contar una historia y ponerle toda una afección, una emotividad al relato para atrapar al oyente. Es decir, su alumno tiene que quedar atrapado por su manera de leer. Eso es muy importante. Muy importante y al chico lo enriquece mucho eso, ¿no? Bueno, muy bien. Habíamos terminado con esto. Ahí donde dice verdad, ahí en el cuadrito, digamos, la verdad sería entonces el valor de esta cultura teorética. ¿Mm? Así como la cultura eh, práctica, el hacer técnico, perdón, tenía la utilidad, el artístico, el encuentro de la belleza, la adquisición de la belleza, el moral, el bien, el teorético tiene la verdad. ¿Mm? La verdad hay que entenderla de manera poliédrica. ¿Se acuerdan lo que era un poliedro? ¿Sí? Era una misma realidad que se podía ver de poliedros, de muchos lados. ¿Mm? Nosotros tenemos que reflejar en nuestro hacer docente un montón de verdades. Ahí, por ejemplo, cumple un papel importantísimo el tipo de institución donde estemos. Las instituciones confesionales tienen que tener un abanico mucho más grande de verdades que una institución laica. ¿Por qué? Bueno, porque la institución laica está cerrada a la trascendencia desde el punto de vista cognitivo. No admite la existencia de un ser superior, y mucho menos de un ser superior fundamento de toda verdad, como es Dios. Lo digo de este lado, más que decirlo de la vereda enfrente. Un docente cristiano que trabaja en una institución cristiana, un directivo de una institución cristiana, tiene que tener una paleta de verdades mucho más amplia que el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque casualmente en algún momento se tiene que plantear la formación de un hábito intelectual y moral abierto a la fe. ¿Sí? Esto es lo más difícil. Porque, digamos, acá entra a rayar lo sobrenatural. ¿Mm? Es decir, eh, el hábito de la fe es un hábito intelectual, es un hábito infuso en el bautismo que eleva a la inteligencia, a este ente natural, la inteligencia, lo eleva al orden sobrenatural y lo hace poder ser poseedor de verdades sobrenaturales. Las verdades de la fe son verdades que están sobre la naturaleza humana, no fuera de la naturaleza humana, sino sobre. O sea, esa inteligencia humana es como si fuera un techo, pero ese techo tiene una claraboya. ¿Saben lo que es una claraboya? ¿Has visto un techo con claraboya? Ese techo que tiene una ventana, que entra la luz, y que vos podés abrir como un auto descapotable, sería. Es un techo, pero que tiene una abertura el techo. No es el final total. Es un final, pero que tiene la posibilidad de seguir para arriba. Y que le entre luz y salga aire, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es así la cosa. Es así. Entonces, eso, por ejemplo, el hecho de estar abierto a la revelación, a la palabra de Dios, al Evangelio, eso es algo que tiene que impregnar el ideario institucional y el proyecto educativo institucional. Si no, no se es una institución confesional. Si no, la fe es un cartelito que hay en la puerta y pasa. Que es formalmente católica la institución, pero después no hay
no hay una síntesis, como dice ahí, como acción transformante, síntesis, ¿no? Ujú. Por eso que en nuestros colegios los nenes tienen catequesis o formación religiosa escolar, el nombre que le pongan, ya desde jardín, ¿sí? Ustedes tienen formación religiosa ahora desde primero, sí. Ujú. Bueno, ahí, por ejemplo, tenés un hábito deductivo, porque ¿cuál es el punto de partida en una materia como formación religiosa? ¿Qué les parece? No sé qué tema estarán dando ahora. ¿De qué parte? La creación, profe, no sé. ¿La creación están dando? Sí. Ujú, muy bien. ¿Y cuál es el punto de partida desde el punto de vista cognitivo? Ahí, ¿de qué partís para hablar de la creación? ¿De qué De libro? Dios. ¿De un libro de astronomía? No, la Biblia, profe. Y no, claro. De lo que dijo, de lo que Dios reveló respecto a la creación del universo. Y claro, del Génesis, sí, más lejos. Se parte de ahí. Sí. Digamos, esto nosotros, estoy pensando en los últimos virtudes, las últimas virtudes intelectuales que puse ahí. Juicio crítico, coherencia. Juicio crítico, coherencia. Yo tengo que lograr esto en mi alumno. Insisto que estoy hablando de un nivel un poquitito más alto del que ustedes se están preparando, ¿no? Juicio crítico y coherencia. Pero a ver, yo no puedo por ahí pretender que un chico de sala de 4 tenga juicio crítico y coherencia. Pero alguna coherencia puede tener. Sí, claro que sí, mínima, de acuerdo a su edad. Ahora, ¿qué pasa cuando la familia del chico no tiene juicio crítico y coherencia? ¿De qué modo? Y porque, por ejemplo, trae al chico a una institución confesional y son fervientes ateos los padres. Y ahí hay una incoherencia, ¿eh? Porque cuando yo al chico en la primaria lo empieza a preparar para recibir los sacramentos, el padre no va a querer saber nada. O peor, no va a decir que no quiere saber nada y sí se lo va a decir al chico. Entonces el pibe tiene una cosa ya, una disociación, esa alianza que tiene que haber entre familia y escuela, no, hay una irrupción, una disrupción. ¿Y por qué va el nene a esa escuela? Y porque queda a la vuelta del trabajo de la madre. Ah, bueno, sí, se entiende, ¿no? Que a veces es más práctico, pero casualmente cuando uno elige una institución para uno de sus hijos, sí, no es un detalle menor la distancia, lo sé perfectamente, no es un detalle menor, pero tampoco puede ser la última razón por la cual yo pongo un chico en un colegio. Tengo que estar más o menos de acuerdo con el proyecto educativo institucional. Es más, como directivo, yo a un padre que viene a preguntarme si hay vacantes, porque le interesa la escuela, yo le tengo la obligación de presentarle el proyecto educativo. ¿Sí? Sí. ¿Me explico? Profe, te hago una pregunta. Por No favor. sé, bueno, justo ahora que estábamos hablando de esto. No sé si todavía se sigue esa modalidad, pero para ingresar al jardín de infantes de una escuela católica, ¿no pedían que estuviera bautizado? No. Te piden acta de Ah, pensé que bautismo. sí. Te piden acta de bautismo si la hay. Pero rechazar a Ah, un chico porque no tiene el sacramento, no. No. No pensé que deberían. sí, que era una condición. No deberían. No sé, por ahí vos conociste algún caso. No, no, en realidad sí, no lo rechazaron, pero le preguntaron, digamos, si estaba bautizado Sí, sí, sí. y la nena no estaba bautizada Ujú. y fue como que, bueno, los padres prometieron, entre comillas, que le iban a bautizar. Y yo Claro. pensé que era una condición. Mm. No, no, no. No es ni una condición ni a priori, ¿eh? O sea que
antes tenés que venir bautizado. Si no estás bautizado no entrás. Y tampoco se le puede plantear que si no se bautiza no puede seguir, no. Lo que sí, en ese caso puntual, Paloma, yo lo que creo es bueno, hay que preguntar con delicadeza, con mucho respeto. Bueno, si no se ha bautizado por una imposibilidad o por convicción o por una decisión deliberada Claro, de no abrirlo a la vida sacramental. ¿Y por qué? Porque te puede claro, plantear el matrimonio, la pareja te puede plantear, bueno, mirá, en realidad nosotros no somos practicantes, yo te digo más o menos en los términos en que viene generalmente la cosa, ¿no? No somos practicantes, no conocemos ningún sacerdote, bueno, querríamos saber, a ver si en la escuela se puede, a que el padre que viene te dice, no, mirá, nosotros no queremos saber nada con la fe ni con la iglesia, porque los curas, que yo, empiezan con toda la cosa. Entonces, vos siempre dentro de un marco de respeto, ¿no? sí, Lo tenés que invitar a que esto que estamos poniendo acá, a la coherencia, es decir, bueno, perfecto, mira, yo no te voy a rebotar ni a cerrar la matrícula por esto, pero vos fíjate que estás trayendo a tu hijo a una institución cuyo centro es casualmente la formación en la fe. Pero en los colegios católicos tenemos judíos, tenemos evangelistas, que a veces son más refractarios que un ateo, ¿sí? Porque no quieren que le hable de la Virgen María, que le hable de la Eucaristía, que le hable de la misa, de los curas. Bueno, pero, es decir, esto le pasa a los colegios católicos. Porque vos no vas a llevar a tu hijo a un colegio musulmán y en la entrevista preguntarle qué pasa si yo no le dejo leer el Corán al chico. Pues te van a decir, bueno, es un sinsentido. ¿Para qué lo trae? Trae a otra sí, escuela. Si usted no quiere que rece las seis oraciones diarias, como rezan los musulmanes, y lo trae a un colegio musulmán. Hay tantos colegios. Pero en el tal católico cual. pasa eso. En el católico pasa. Sí. Sí, es cierto, porque yo creo que la mayoría hoy en día elige los colegios privados por un tema de educación en la pública, que se ve Mm, la poca, o sea, el poco nivel que están teniendo. mm, Va, a mí me pasaba en mi colegio, en el Sanca, que la mayoría de mis compañeros, los padres y ellos mismos, no eran católicos, pero mm, se eligen los colegios por un tema de nivel sí. que quieren adquirir los chicos, ¿no? Sí, sí. Yo vivo medio cerca del Zanca. Voy a rezar casi todos los días ahí. Por algo los mando por esa zona. Sí, sí, conozco el caso. Conozco el caso. Mirá, Lo que ahora pasa, dentro de todo que han aparecido muchos colegios privados laicos en los últimos 15, 20 años, se ha descomprimido un poco, porque antes, cuando la dicotomía era eh, público laico, privado católico, y listo, no estaba ni el Manantial, ni el Centenario, ni el Acuerdo Sofete, ni el Colegio del Sol, bueno, ahora no me acuerdo, ni el Lincoln. eh, Era un tema, porque claro, es decir, conforme la educación pública fue colapsando, porque mal que nos pese, es todavía uno de los orgullos de la Argentina tener educación pública, pero ¿a qué precio? Es decir, está bien, vos no pagás un arancel ni una cooperadora, pero pagás otros precios, que no son exclusivamente monetarios, que tiene que ver con la continuidad, bueno, con el nivel, con las instalaciones, con la infraestructura. Y te estoy hablando acá con colegios de acá del pleno centro de la Ciudad de La Plata que no se puede dar clase directamente, ¿no? Con una matrícula aparte bajísima, porque la gente se va. Los últimos años de secundaria son alarmantes en cuanto a la poca cantidad de alumnos que llegan a terminar sexto año. Eso hizo que, claro, como en la escuela privada había un montón de cosas garantizadas, no sé, agua, baños, profesores que van, tiza para poder escribir, ¿no? Ventanas que cierran, puertas que cierran. Bueno, mucha gente se volcó por una cuestión de infraestructura, pero claro, digamos, se quedaba con la cáscara. Eso actualmente sigue afectando mucho a la escuela católica, porque eso que vos contás de esa institución en realidad le está pasando a la escuela católica en general, que no es una escuela para católicos. Y está bien porque el católico quiere decir abierto, etimológicamente católico quiere decir abierto, ¿no?
que sea una escuela para todos, pero tiene que tener un plan pastoral y de evangelización en donde tiene que tratar de que haya todo un proceso de conversión ahí, que es lo que no ocurre. Es lo que no ocurre, ¿sí? Salvo contadas excepciones. Sí, profe, Bueno, también Mm. una cosita rápida. Últimamente, con todo este tema del aborto, yo he visto a las chicas que iban con el pañuelo verde a una escuela católica enganchado en el bolso. Sí, sí. Y, o sea, Mm. eran grandes como para darse cuenta, pero tampoco tanto. Pero los padres también, bueno, en la escuela no lo lleves, ¿no? Digo, Sí, claro. pero, Sí. Ujú. o sea, Sí, es un problema ese, sí, sí. no hay coherencia, digamos, Sí, si te pones a mirar con un ubicación. poquitito más de detalle el cuerpo docente, También. el pañuelito no lo tienen afuera, pero lo tienen dentro de la cartera. Y eso Bueno, en yo, el profe, he aula sí. sabido, no, profe, yo he sabido tengo profesores conocidos que son amigos míos en Sanca, y he conocido de algunos que sí, que han hecho, digamos, apología Sí, sí. dentro del aula en una escuela católica. Ahí, viste, Paloma y Micaela, que las dos hablaron de la misma institución, ahí la congregación, en este caso, tiene que hacer un mirar para adentro, ¿no? O sea, estás hablando también de una institución enorme. Sí. No sé, creo que es una comunidad educativa de 2000 personas, es enorme ese colegio. Así que bueno. Bueno, está bueno el tema. Yo no quería dejar de despedirme porque nos queda un minuto solamente, ¿sí? Sí, profe. Eh, Primero agradecerles esta primera parte del año, que ha sido muy dura para todos, pero sobre todo para ustedes. Fue mucho más dura que para nosotros, sobre todo los que están en un primer año. Así que bueno, agradecerles y pedirles que sigan así, no decaigan y consulten todo lo que necesiten, ¿sí? Así que bueno, Genial, profe. nos estamos viendo, buen descanso Gracias. y cualquier cosa escriben, ¿sí? Bueno, en Muchas un rato gracias, tengo profe. todo. Bueno. Que sigan muy bien. Largas vacaciones, ¿eh? Son como